¿Tu sistema dice que la batería está al 100%, pero el inversor sigue en modo absorción y no pasa a flotación? ¿O al revés? ¿El BMS dice que el estado de carga está al 98 o 99% y aparentemente no se completa la carga? Hoy te explico, con datos reales y sin marketing, cuándo una batería de litio está realmente cargada y por qué poca gente lo entiende bien. Esta es una curva de carga típica de una celda de litio ferrofosfato a corriente constante. Como veis, el voltaje se mantiene casi constante durante la mayor parte del ciclo de carga. Entre 3,2 y 3,4 voltios por celda aproximadamente se acumula la mayor parte de la capacidad. Podéis también observar cómo al final de la carga un pequeño incremento de capacidad provoca un aumento de voltaje muy rápido. La consecuencia práctica de esto es que para baterías de litio ferrofosfato el voltaje solo es un indicador fiable del estado de carga en los extremos de la curva, no en la zona media. Sin embargo, voltajes sostenidos altos son malos para la longevidad de la celda, ya que se acelera la degradación de electrolito y de electrodo. Por eso, el compromiso elegido en este sistema es un voltaje de absorción de 3,45 voltios por celda, que en un pack de 16 celdas corresponde a 55,2 voltios. Es un punto intermedio, suficientemente alto para cargar el pack casi al 100% y permitir el balanceo de celdas, sin llevar las celdas al límite superior de tensión de forma sistemática. Vamos a describir ahora las tres fases de carga, mostrando un ejemplo real de una instalación con un inversor cargador Victron. En la gráfica podéis ver una línea azul que corresponde a la corriente de carga y una línea roja que corresponde al voltaje de la batería. Según la documentación de Victron, el cargador trabaja en tres fases. La fase bulk o carga inicial, donde la carga se produce a corriente constante o la máxima disponible, y el voltaje sube progresivamente. Es la fase donde entra la mayor parte de la energía a la batería. La segunda fase es la de absorción. Esta fase comienza cuando el voltaje alcanza el valor predeterminado del voltaje de absorción. En nuestro caso, 55,2 voltios para toda la batería o lo que es lo mismo, 3,45 voltios por celda. Una vez que se fija el voltaje de carga, la corriente va decreciendo a medida que la batería se acerca a su capacidad máxima. Si os fijáis con detalle, podéis ver que la fase de absorción empieza ligeramente antes de que se hayan alcanzado 55,2 voltios en la batería. Esto es así porque esta fase comienza cuando la primera celda de las 16 alcanza los 3,45 voltios, a la que siguen el resto para terminar alcanzando los 55,2 voltios teóricos. Otro punto que llama la atención es lo rápido que disminuye la corriente en esta fase. Fijaros en la línea azul. Esto es crítico para que se termine de cargar la batería. Y una vez que esta corriente, llamada tail current, o corriente de cola en español, se aproxima a cero, podemos considerar que la batería está cargada al máximo. Y esto es así, diga lo que diga el shock. Tanto si el shock está al 98, al 99%, o cualquiera que sea su valor, si vemos que el voltaje ha llegado a 55,2 voltios y la corriente de cola ha disminuido a valores muy bajos, la batería está cargada. Ya veremos en un minuto que para que el shock se reinicie al 100% hace falta que se cumplan una serie de condiciones que dependen de la configuración. Pero antes de hablar de esto, vamos a terminar con las fases de carga. En cuanto al tiempo de absorción, este se suele fijar en 1 hora, que es normalmente más que suficiente para que disminuya la corriente de cola y otro tema muy importante, para que se equilibren las celdas, lo cual es crítico para aumentar la longevidad de la batería. La última fase es la de flotación. Una vez finalizada la absorción, el voltaje baja a un nivel de mantenimiento. En este sistema, 3,35 voltios por celda, es decir, 53,6 voltios en el pack 16S. En flotación, la corriente es mínima. Su función es compensar el autoconsumo del BMS y pequeñas pérdidas, no seguir llenando la batería. De hecho, el estado de carga normalmente baja ligeramente al 99 o al 98%. Esto no solo es perfectamente normal, sino muy positivo para aumentar la durabilidad de la batería. Aquí tenemos otro ejemplo de un día en el que la batería se cargó con energía de la red eléctrica. Veis que durante muchas horas el voltaje en azul y la corriente en rojo permanece con valores constantes. Y cuando se empieza a cargar la batería, aumenta el voltaje hasta llegar a 55,2 voltios, que es el voltaje de absorción programada. Cuando esto ocurre, se empieza a cargar a este voltaje constante y la corriente cae de forma muy rápida, indicando que en este momento la batería está 100% cargada. Cuando se cumple el tiempo de absorción, el voltaje baja entonces hasta 53,6 voltios. Veis ahora en la gráfica de la derecha una representación del voltaje, pero ahora junto al estado de carga de la batería. Veis cómo alcanza el 100% y cómo cae muy ligeramente al 99% cuando entra en flotación. En pantalla tenéis ahora un ejemplo de lo que ocurre con un BMS que no está bien configurado. Veis que el estado de carga de la batería se mantiene al 99% durante un periodo muy largo, a pesar de que se ha alcanzado el voltaje de absorción de 55,2 voltios. El problema no es lo que diga el shock, ya que esto es una diferencia mínima. El problema es que al no alcanzar el 100%,
la batería no pasa a flotación. ¿Veis cómo se queda aproximadamente a 55,2 voltios durante horas hasta que se empieza a consumir energía de la batería y el voltaje baja? Estos datos corresponden a una instalación que hemos hecho recientemente. Y en este caso, el usuario me llamó y me dijo que teníamos un pequeño problema, que básicamente el estado de carga nunca llegaba al 100%. Efectivamente, el usuario tenía razón en que había un pequeño problema, pero no era lo que marca el shock, eso a mí me da igual. Lo realmente importante es que la batería no pasaba a flotación. De hecho, cuando sacamos los datos de corriente y voltaje conjuntamente, veis cómo la corriente de cola cae hasta 0 amperios, indicando que efectivamente la batería estaba completamente cargada, pero que el shock no se reiniciaba correctamente. Esto se solucionó con un leve ajuste de los parámetros del BMS, que revisaremos en un instante. Veis ahora en las gráficas cómo se alcanza un voltaje de 55,2 voltios, el shock se reinicia brevemente al 100% y a continuación el voltaje pasa a 53,6 voltios, que es el voltaje que se ha configurado en la flotación. Esto hace que el estado de carga baje ligeramente al 98%, lo cual es perfectamente normal. Esto genera muchas dudas entre los usuarios que empiezan con sistemas fotovoltaicos, ya que algunos asumen que algo le pasa a la batería si no mantiene el 100% de carga cuando sigue viendo energía solar. Como ya hemos dicho, lo importante es que se alcance el voltaje de absorción, que éste se mantenga durante aproximadamente una hora para que se equilibren las celdas y que a continuación el sistema pase a flotación con una reducción del voltaje. Pensad en la siguiente analogía. Si tuvieseis una ballesta, ¿la guardaríais con la cuerda tensada cuando no la estéis usando? Lo que ocurre durante la fase de flotación es que la energía que demanda la vivienda se está suministrando directamente desde los paneles solares y la batería no se está usando. Y esto pasa durante muchas horas seguidas en días soleados. Por eso es importante que el sistema pase a flotación, para disminuir el estrés químico de la batería y aumentar su longevidad. Aquí viene la parte que mucha gente no entiende. El hecho de que la batería físicamente esté llena, con el voltaje alcanzado y la corriente de cola baja, no significa que el BMS lo reconozca igual. Muchos BMS tienen sus propios criterios internos para reiniciar su contador al 100%. Y si esos criterios no se cumplen, el BMS no reinicia, aunque la batería esté en la práctica cargada. Esto no implica que la batería no esté cargada, implica que el sistema de gestión no lo ha confirmado. Vamos a empezar con los criterios usados por el Smart Shunt de Victron para reiniciar el shock y luego analizaremos el BMS JK. Primero, aclarar que el Smart Shunt no es un BMS, sino un monitor de batería. No controla la carga, solo estima el shock por conteo de amperios hora y necesita resincronizarse periódicamente al 100%. Para hacer ese resync, usa 3 parámetros configurables: Charge Voltage, voltaje mínimo que debería alcanzar la batería; Tail Current, corriente residual por debajo de la cual se considera cola de carga; y Charge Detection Time, tiempo que debe mantenerse esa corriente baja para confirmar que es real, y no un bache momentáneo, típico en sistemas solares con nubes pasajeras. Si los 3 se cumplen a la vez, entonces el Smart Shunt marca 100% shock. Entonces, ¿qué parámetros deberíamos usar? En el voltaje de carga podríamos poner el valor asignado al voltaje de absorción, es decir, 55,2 voltios, y luego en los otros 2 parámetros dejar lo que está asignado por defecto. 0,5% en Tail Current, esto en una batería de 314 amperios hora equivaldría aproximadamente a 1,6 amperios, y un tiempo de detección de 10 minutos. La clave es que estas 3 condiciones se tienen que cumplir simultáneamente. Y si durante los 10 minutos en los que se tiene que mantener los parámetros se conecta una carga significativa en la instalación eléctrica, el voltaje puede caer brevemente y evitar que se reinicie el shock. Si esto ocurre, el contador de tiempo de 10 minutos empieza de nuevo. Pero si la conexión y desconexión de cargas es frecuente, es posible que de nuevo los 3 parámetros no se cumplan a la vez y que no se reinicie. Y así podemos entrar en bucle en un sistema que nunca alcanza el 100% de estado de carga. Para evitar estos inconvenientes, es preferible ser más conservador y usar como voltaje de carga 55,1 en lugar de 55,2 voltios. Vamos ahora con los parámetros importantes para el reinicio en el BMS JK, que son ligeramente distintos dependiendo de la versión de firmware que se tenga. A diferencia del Smart Shunt, el BMS JK sí controla activamente la carga. El Smart Shunt restea por voltaje más corriente residual más tiempo, mientras que el BMS JK resetea por sobretensión de celda. Son 2 lógicas distintas y efectivas, pero si las mezclas sin entenderlas, tu sistema puede quedarse atascado en absorción sin que sepas por qué. El voltaje de absorción, que es el parámetro RCV, en inglés Requested Charge Voltage, lo ponemos a 3,45 voltios, que como ya hemos repetido varias veces, son 55,2 voltios en el pack de 16 celdas. Shock 100% volt es el voltaje predeterminado para que el shock se reinicie al 100%. Pero este voltaje se tiene que mantener durante el tiempo especificado en RCV Time,
que nosotros hemos fijado en 1 hora. Así, el sistema se reiniciará al 100% si alcanza el voltaje especificado en SOC 100% volt y después de 1 hora este se ha mantenido. Como ocurría con el Smart Shunt, si por la conexión de cargas el voltaje disminuye ligeramente, puede ocurrir que cuando el BMS vuelva a comprobar después de 1 hora si el voltaje está por encima del valor establecido, esto no se cumpla y podamos entrar en un bucle en el que el SOC nunca se reinicia al 100%. De hecho, este era el problema que hemos descrito en el ejemplo anterior. Fijamos como SOC 100% volt 3,449 voltios, que son 55,18 voltios en todo el pack, y no se reiniciaba. Lo bajamos a 3,45 voltios por celda y todo solucionado. La recomendación es que hagas pruebas en tu sistema. 3,449 voltios suele funcionar, pero hay casos en los que es mejor bajarlo ligeramente. Además de esto, es importante que el voltaje de flotación esté configurado. El voltaje de flotación es el RFV, Requested Float Voltage, y nosotros lo fijamos en 3,35 voltios. Luego, el RFV Time es el tiempo en el que el sistema va a permanecer en flotación. En términos prácticos, esto fuerza al sistema a que el próximo ciclo de carga completa ocurra al día siguiente, y así evitamos que si hay un pequeño consumo de la batería, el sistema vuelva a pasar a absorción. Un último punto importante, recuerda activar en la pestaña Control Charging Float Mode, o el sistema no entrará en flotación. En la versión 19 hay un cambio importante. Desaparece el temporizador de flotación y ha sido sustituido por otro parámetro llamado Rebulk Shock en porcentaje. Lo fijamos a 10% y esto lo que indica es que el sistema solo volvería a la fase de absorción si la batería se ha descargado un 10% o más. En términos prácticos, esto también suele retrasar el comienzo de un nuevo ciclo de absorción al día siguiente, a no ser que sea un día soleado, donde de repente cambia el tiempo y empezamos a usar las baterías. Si a continuación vuelve a salir el sol y la batería tiene un shock del 90% o menos, volverá a recargarlas completamente. Con esta versión recuerda también activar el Charging Float Mode. Y no quería acabar el vídeo sin reconocer el mérito a Andy, del canal Off Grid Garage, que no solo ha ayudado a G-Kong a desarrollar el BMS JK, sino que ha sido la persona que con sus numerosos experimentos y pruebas ha demostrado que este BMS es suficientemente robusto para ser usado en instalaciones residenciales. De hecho, los parámetros que usamos en el BMS JK se basan en sus pruebas. Os dejo un enlace a su canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier pregunta sobre el funcionamiento, por favor dejadla en comentarios y dadle al like si habéis llegado hasta aquí, que son 0 vatios de consumo.